Ahí. Audiencia, me presento. Soy Alexander Libero Chávez Martínez, juez del tercer juzgado de iniciación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios. La siguiente audiencia se llevará a cabo de forma virtual. Nos encontramos para realizar la evaluación de los fundamentos presentados de las partes para ver la tutela de derechos según los autos del expediente 29-20172, el cual se sigue contra el investigado Alejandro Álvarez Pedrosa y otros por la presente comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado, para la cual solicito a las partes procesales acreditarse, por favor. Señor fiscal. Buenos días, señor magistrado, señor abogado de la defensa técnica y a todos los sujetos procesales presentes en esta audiencia, en esta audiencia virtual. Por parte del Ministerio Público, Fernando Rivadeneira Díaz, fiscal adjunto de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con casilla electrónica número 40953, con correo electrónico Fernán F. Rivadeneira, arroba gmail eh, mp-mf.com, con número de celular 901-907-158, con domicilio procesal en Avenida Bancay 153 para los efectos legales pertinentes. Correcto. Señor abogado de la defensa, acreditarse, por favor. Buenos días, señor juez de garantías, señor representante del Ministerio Público y demás presentes en esta audiencia virtual. Comparece ante usted el abogado Dalindo Condor Jara con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, número 11145, casilla electrónica 190985, domicilio procesal en Avenida Mariano Melgar 725, Bajo Amazonas, correo electrónico dalindocondorj@gmail.com y número telefónico 930-865-372, en calidad de defensa técnica del imputado en la presente causa, señor magistrado. Correcto. Señor abogado de la defensa, presente sus alegatos de defensa, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Señor juez, en vía de tutela de derecho, al amparo del artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal, eh, que protege, señor magistrado, los derechos fundamentales del imputado en el curso del presente proceso. En ese marco, señor juez, alegamos la vulneración de tres derechos esenciales. El primero, el principio de legalidad procesal, que garantiza, señor juez, que todo acto dentro del proceso siga la normativa que establece el presente código. Segundo, señor magistrado, el derecho a la defensa técnica, garantizado por el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Estado, y el derecho a la igualdad de armas, inherente, señor juez, al debido proceso. Señor magistrado, nuestra solicitud cumple los requisitos de procedencia conforme al criterio desarrollado en el acuerdo plenario 04-2010, que establece, señor juez, una interpretación amplia del artículo 71 del Código Procesal Penal, permitiendo, señor juez de garantías, intervenga para corregir situaciones que afecten el equilibrio procesal, señor magistrado. Respecto a los hechos materiales, señor juez, y sobre todo a la vulneración del derecho a la defensa, tenemos que, conforme se evidencia en nuestro escrito número 9 de fecha 3 de agosto del 2020, hemos solicitado expresamente la instalación a la Fiscalía de una mesa de trabajo pericial, a fin, señor juez, de que tanto el perito oficial como el perito de parte desarrollen la diligencia de manera conjunta y sobre todo con igualdad técnica, señor magistrado. Sin embargo, señor juez, el fiscal, mediante providencia fiscal número 112, restringió indebidamente, señor magistrado, la participación activa del perito de parte. Entonces, señor magistrado, esto lo ha limitado únicamente a observar las diligencias, sin permitir al señor magistrado dejar constancia de sus observaciones, que su técnica así lo aconseje conforme lo establece el artículo 177 del Código Procesal Penal. Entonces, señor magistrado, esta limitación
vacía de todo contenido y sobre todo su rol y priva aquí al imputado, señor magistrado, de una defensa técnica eficiente. Señor juez, esta actuación no solo vulnera el principio de contradicción, ¿no? Sino que también el derecho de defensa. Además, señor juez, desnaturaliza el propósito de la pericia como medio de prueba, conforme al artículo 177 del Código Procesal Penal, que expresamente, señor magistrado, señala que el perito de parte, ¿no?, puede realizar observaciones, formular, dejar constancias a los documentos, que es así su técnica le aconseje. Entonces, señor magistrado, conforme al desarrollo cronológico de los actos procesales a nivel de fiscalía, tenemos que con la disposición fiscal número 35 de fecha 18 de febrero de 2020, se solicitó apoyo policial para las diligencias. Con la disposición número 37 de fecha 28 de febrero del 2020, se designó, señor magistrado, a los peritos Miguel Ángel Albites y Cristian Eduardo Torrejón Rosales, ¿no? Peritos oficiales por parte de la Fiscalía. En respuesta, la defensa también designó válidamente como perito de parte al señor Víctor Hugo Andrade Laya, mediante escrito número 05 de fecha 05 de marzo del 2020, conforme al amparo del artículo 177 del Código Procesal Penal. Entonces, señor magistrado, posteriormente, con la disposición fiscal número 39, se dejaron sin efecto a los anteriores peritos oficiales, nombrando aquí a la señora María Isabel Córdoba y a la señora Susana Miranda como nuevas peritas oficiales del Ministerio Público. Entonces, señor magistrado, mediante escrito número 7, reiteramos a la Fiscalía la participación activa del perito de parte y hemos solicitado también se señale fecha y hora para la instalación de la mesa de trabajo pericial. Sin embargo, la Fiscalía nos responde a través de la providencia número 112, limitando solamente la actuación del perito de parte a un mero observador pasivo. Señor magistrado, este último constituye, señor juez, una clara infracción procesal que vicia la regularidad y sobre todo la contradicción de la prueba pericial. Señor magistrado, dejándolo aquí en calidad de prueba irregular y sobre todo incluso posible exclusión a futuro en el presente proceso. Entonces, señor magistrado, nuestro pedido concreto, por las razones y los argumentos ya esgrimidos, expuestos, solicitamos que su despacho declare fundada la presente tutela de derechos y en consecuencia, señor magistrado, se ordene al Ministerio Público que señale fecha y hora para la instalación formal del grupo de trabajo pericial y se disponga que el perito de parte puede intervenir activamente, dejar constancia de su técnica, de sus observaciones, conforme lo establece el artículo 177, numeral 2 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señor juez. Conforme. Fiscalía exponga sus alegatos de derecho sobre este caso, por favor. Honorable señor magistrado, le agradezco se me haya concedido el uso de la palabra. Es preciso recordar que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. En relación con los argumentos presentados por la defensa técnica del imputado antes aludido, en torno a la solicitud de tutela de derechos a la prueba, corresponde preguntar de manera objetiva qué derechos pueden ser efectivamente objeto de cuestionamiento mediante este mecanismo procesal. La respuesta, señor juez, se halla en el acuerdo plenario número 04 del año 2010, fundamento 14 de manera específica, que precisa que solo es viable tutelar aquellos derechos fundamentales que hayan sido lesionados mediante requerimientos ilegales, específicamente los relacionados con el artículo 71, incisos 1 y cuarto y sucesorio del Código Adjetivo Penal, procesal penal,
Además, señor magistrado, es menester indicar que este ministerio precisa que la acción de tutela de derechos actúa ex post facto de las afectaciones de los derechos del imputado, como señala el acuerdo 04 del año 2010 antes referido. Lo mencionado por la defensa técnica del imputado responde a una interpretación que responde una interpretación propia y subjetiva sobre cómo deben desarrollarse los procesos legales, los cuales, según su propia opinión de la defensa técnica, deberían ajustarse a criterios prácticos o a realidades específicas. Sin embargo, señor magistrado, el Ministerio Público sostiene que todas las actuaciones fiscales se han venido realizando y se realizan conforme a derecho, con la debida motivación a través de resultados debidamente emitidos con arreglo a ley, como la disposición fiscal número 38, que aprobó la participación de un perito de parte propuesto por la propia defensa técnica que me antecedió, en virtud de lo cual, honorable señor magistrado, cabe señalar, señor juez de garantías, que como consecuencia de la emergencia sanitaria vivido por el COVID-19, se designaron nuevos peritos oficiales, como María Córdoba y Susana Miranda, lo cual fue notificado mediante la disposición número 37 en la que se detalló el lugar, fecha y la modalidad de ejecución de la pericia. A pesar de ello, honorable señor magistrado, la defensa técnica del imputado, en su escrito número 1, realiza, realiza una interpretación equivocada, contraproducente de la actuación del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque viene alegando un supuesto silencio administrativo negativo respecto de la instalación del equipo pericial contable. Esta alegación, señor juez, ignora la complejidad del contexto y la razonabilidad de las decisiones adoptadas ante, ante una situación de riesgo generalizada que afectó tanto a las instituciones como a la ciudadanía en general. Señor magistrado, este Ministerio Público se ratifica en todos sus extremos respecto de que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental y ha conducido y viene conduciendo la investigación penal respetando los principios de legalidad y de debido proceso, priorizando siempre el interés público y la defensa de la legalidad. Por todo lo argumentado, honorable señor magistrado, se solicita a vuestra judicatura, en su rol de garante jurisdiccional, que declare infundada la petición de tutela de derecho interpuesta por la defensa técnica del imputado por ley. Es todo. Correcto. Señor abogado, tiene uso de su derecho a réplica. Muchas gracias, señor magistrado. En efecto, señor juez, frente a lo sostenido por el representante del Ministerio Público, quien menciona el fundamento 14 del Acuerdo Plenario 04-2010, para sostener que aún no se ha consumado la vulneración.
Debemos precisar, señor magistrado juez de garantías, que la vulneración se produce desde el momento, señor juez, en que se emite la providencia número 112. Esta providencia, señor magistrado, pues limita anticipadamente la participación del perito de parte, ¿no? Esa disposición, señor juez, ya restringe derechos y por lo tanto, señor juez, se consuma aquí la afectación de los derechos ya expuestos. Señor magistrado, el artículo 177 del Código Procesal Penal, en el numeral 2, es claro. El perito de parte, señor juez, no solo puede presenciar, ¿no?, sino que también formular observaciones y dejar constancias que su técnica así lo aconseje. Entonces, señor magistrado, negarle esta facultad, ¿no?, es sobre todo privar al imputado de una defensa técnica efectiva y sobre todo de la posibilidad, señor magistrado, de generar contradicción probatoria. Por tales fundamentos, señor juez, reafirmamos nuestro pedido y solicitamos se declare fundado el mismo en todos sus extremos, ¿no?, en la cual, señor magistrado, se ordene al Ministerio Público que señale fecha y hora para la instalación formal del grupo de trabajo pericial, se disponga que el perito de parte pueda intervenir activamente conforme lo establece el artículo 177, numeral 2 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señor magistrado. Fiscalía tiene los derecho a la palabra réplica. Gracias, honorable señor magistrado. Reitero mi gratitud por concederme el uso de la palabra. Resulta sorprendente la postura adoptada por el abogado de la defensa técnica del imputado que me antecedió, especialmente en cuanto a sus dudas procesales. Dudas procesales que se expresan de manera poco clara y confusa. En cuanto en esta audiencia ya se ha indicado que el grupo pericial contable está debidamente conformado por los peritos oficiales antes aludidos, antes mencionados, reitero, y por el perito de la de parte correspondiente. No obstante, la defensa técnica parece desconocer que su pedido no se relaciona o no se condice con la solicitud de peritaje de parte o del perito de parte, según el artículo, o en mérito de lo previsto el artículo 177, inciso segundo del nuevo Código Procesal Penal en vigor. Asimismo, señor magistrado, se le ha solicitado a la defensa que precise en este acto dónde y con qué fecha se encuentra la providencia número 1112 a la que hace referencia en su escrito. La respuesta, señor juez, es simple. Dicha providencia, antes mencionada, no existe. No existe, no obra en autos y por consiguiente esta fiscalía, por tanto, desconoce el sustento real de tal alegación por parte de la defensa técnica, que más bien parece desviar la atención del verdadero objeto de esta audiencia. Por ello, esta fiscalía concluye que la defensa realizada que esta defensa técnica realiza interpretaciones erróneas sobre la mesa de trabajo pericial contable, figura que no está prevista, ni respaldada, ni amparada expresamente por el artículo 71, incisos 1, cuarto y sucesorio del Código Adjetivo Penal, ni por ninguna otra norma vigente. Por tanto, digno y honorable señor magistrado, esta fiscalía se ratifica en todos sus extremos
su posición y solicita que el requerimiento de audiencia de tutela de derecho de prueba sea declarado infundado por carecer de base legal y no evidenciar de manera convincente una afectación real de derechos fundamentales del imputado por ley. Conforme. Abogado, para precisar. Sí, señor magistrado, de forma precisa, no se deje sorprender, toda vez que la resolución 102, la providencia, perdón, 102 se encuentra en autos, como usted puede apreciar en el expediente que se ha presentado. Solamente, señor magistrado, que el artículo 177, ¿no?, del Código Procesal Penal, del perito de parte, si me permite dar lectura, por favor. El artículo 2, el inciso 2 del artículo 177 es claramente, señor magistrado, el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica le aconseje. Con la providencia 112, que está en auto, señor magistrado, pues limita anticipadamente la participación del perito de parte. Entonces, esta limitación solamente es a través de esa providencia, señor magistrado, y que el perito de parte solamente puede observar, más no puede realizar observaciones. Por lo tanto, señor magistrado, la vulneración está netamente consumado y por lo tanto, señor juez de garantía, solicitamos que nuestro pedido declare fundado en todos los extremos. Muchas gracias, señor juez. Conforme. Fiscalía, para precisar. Gracias por el uso de la palabra una vez más, señor magistrado. Resulta deplorable, censurable y rechazable de manera categórica de que el abogado de la defensa técnica, con el respeto que se merece, esté obviando mis facultades previstas en el artículo 159 de la Magna Lex del Perú, concordante con el decreto legislativo 052, que refiere a la ley orgánica del Ministerio Público y que de manera contundente me da la condición de director de la investigación y titular de la acción penal y sobre todo como defensor de la legalidad me ratifico en que la presente materia ha venido realizándose con sujeción a ley y no hay eh, ningún atentado contra los derechos fundamentales del imputado antes aludido, por las consideraciones antes esgrimidas, solicito a su judicatura que se declare infundado el requerimiento de la defensa técnica respecto de su pretensión en lo que respecta a la tutela de derechos por ser de justicia. Gracias, doctor. Conforme. Conforme a sus alegatos, primero quiero precisar a ambas partes, mantengamos la postura, no utilicemos adjetivos calificativos. Conforme a sus alegatos, se emite la resolución 4 de fecha 16 de octubre del 2020, autos en audios estando la solicitud planteada por parte de la ficha técnica de Alejandro Álvarez Pedrosa y considerando el momento primero de la normatividad aplicable en el caso, esto es competencia del juez de inyección preparatoria conocer las cuestiones derivadas que se indican a continuación. Código Procesal Penal del Perú, el artículo 29, establece la competencia del juez de inyección preparatoria para conocer cuestiones derivadas de la constitución de las partes. Artículo 71, define la tutela de derecho y la posibilidad de presentar acciones ante vulneraciones de derechos constitucionales. Artículo 162, relativo al rol del perito por el proceso penal, especificando su función y su derecho. La Constitución Política del Perú, en el artículo 139, inciso 3, garantiza los derechos al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, asegurando que toda persona tenga acceso a la justicia. Artículo 2, detalla los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la defensa y a ser asistido por un abogado. Recordemos la jurisprudencia que ustedes lo han mencionado en sus alegatos. El Acuerdo Plenario 4-2018 reconoce la facultad
de los peritos de parte para actuar como defensores en las operaciones periciales, enfatizando la importancia de su participación en la garantía del debido proceso. La resolución 3 del 14 de diciembre de 2018 afirmó la necesidad de permitir la intervención de peritos de parte de las pericias oficiales. En el principio general del derecho, el debido proceso insiste en que todas las partes deben tener igualdad de oportunidades en la presentación de las pruebas y en la defensa de sus intereses. Dentro de la tutela jurisdiccional efectiva asegura que no solo se debe garantizar el acceso a los tribunales, sino que también se deben proporcionar medios efectivos para el ejercicio de los derechos de los judiciables. Dentro del contexto y en el resumen, el contexto judicial, vamos a mencionar que la resolución 16 de octubre del 2020 relacionada con la solicitud de la defensa de Alejandro Álvarez Pedrosa, la competencia del juez de inyección preparatoria, el cual establece, según el Código Procesal Penal, dentro de los derechos de la normatividad, se hace énfasis en la tutela del derecho fundamentales, específicamente el debido proceso y la tutela judicial efectiva conforme a la Constitución del Perú. Se cita un acuerdo plenario que refuerza la importancia de la presencia de peritos designados por las partes. Dentro de la designación de peritos, inicialmente se nombraron a los peritos de Miguel Ángel y Cristian Eduardo Torres para un peritaje contable, pero el fiscal posteriormente anuló esta designación. Se nombraron nuevos peritos a Mariela Córdoba y Susana Luis del equipo especial, lo cual generó reiteradas solicitudes de la defensa. La vulneración de los derechos. Se argumenta que el silencio administrativo de la Fiscalía respecto a la participación de los peritos por parte podría vulnerar los derechos constitucionales. Se reconoce la facultad de los peritos para actuar como defensores en las operaciones periciales. Dentro del análisis, la importancia de la intervención de los peritos, la resolución subraya la necesidad de garantizar que los peritos de parte puedan participar efectivamente en las pericias, lo que es fundamental para la defensa efectiva y el respeto del debido proceso. Dentro del silencio administrativo, el concepto del silencio administrativo se presenta como un potencial medio para vulnerar derechos, lo cual resalta la importancia de la actividad proactiva de las autoridades judiciales. Dentro de la protección de los derechos, se enfatiza que la tutela de derechos va más allá de lo estipulado en el Código Procesal Penal. Resolución final. Se declara fundado el pedido del abogado ordenando a la Fiscalía emitir la resolución necesaria para permitir la colaboración de los peritos por parte del grupo de trabajo pericial. Señor abogado, ¿conforme con la decisión? Conforme, señor juez de garantías. Conforme. Fiscalía, ¿conforme con la decisión? Señor magistrado, con respeto que se merece, le agradezco el uso de la palabra. Este Ministerio Público, en uso de sus facultades, interpone recurso de apelación en salvaguarda de la legalidad del proceso y en ejercicio de su función de defensa de la sociedad, con las formalidades en su debida oportunidad. Conforme, señor fiscal, conforme a ley, proceder en los días indicados en marco del Código Procesal Penal, artículo 409, y se les estará enviando la resolución a sus casillas electrónicas. Se da por finalizado la siguiente audiencia. Muy amable. Gracias, doctores. Permiso. Buen Buen día. día, señor juez. Buen día. Hasta pronto. Gracias, doctor.